Lo dijo él. A primera hora. Bien, 7:41 en la mañana. La Asamblea esta semana cumplió 100 días, sus primeros 100 días del actual periodo. Aprobó el proyecto de ley de transparencia social que regula fundaciones y ONGs. Ese proyecto no fue vetado. Ayer ya fue publicado en el registro oficial por parte del presidente de la República. Y anoche mismo envió el mandatario otro proyecto de urgencia en materia económica, el quinto del actual periodo. Es decir, el presidente está a puertas de cumplir los primeros 100 días de este segundo periodo de su mandato. Y ya ha mandado 5 proyectos de urgencia en materia económica a la Asamblea. Es el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Andrés Castillo está con nosotros. Él es asambleísta de ADN, la bancada de gobierno en la Asamblea. Andrés, ¿cómo le va? Bienvenido. 15 años son muchos años, Fabricio. No, te felicito, me alegro, qué bueno que sigas haciendo el periodismo, que puede gustar como no. Puede ser materia de cualquier tipo de crítica, pero lo importante es que sea equitativo y justo, y tú tienes ese espíritu de abrir espacios a todos, y yo te felicito que sean 15, 30, 45, gracias. 60 más. Felicidades, Fabricio. Gracias, Andrés. Gracias por acompañarnos. Bueno, entremos en materia. Ustedes como bancada, me imagino que todavía ha sido muy pronto, pero ¿qué comentario tienen sobre el texto de este proyecto, que no es un proyecto tan largo? Tienen algunas reformas a la ley del BIES y a la ley del IES. ¿Qué significa ese proyecto? No lo he revisado todavía en detalle, pero evidentemente uno de los problemas que se tiene es justamente las finanzas de la seguridad social, tanto del BIES como del IES. Gran parte de los problemas que tiene esa institución parte de la falta de liquidez, de flujo, porque lastimosamente han colocado recursos de manera indistinta, y eso ha traído como consecuencia que la verdadera labor que tiene que cumplir el IES, que es atender a sus afiliados, se vea afectada. Entonces, en el proyecto de ley entiendo que existen disposiciones que buscan regular las actividades en torno al IES, tanto en el flujo de caja como el ingreso y egreso de recursos a la institución, para de esa manera poder cumplir los verdaderos fines que tiene el IES, que es brindar las prestaciones a sus afiliados. Yo estoy de acuerdo en eso, en que es importantísimo revisar en este momento las finanzas de la seguridad social. Pero, asambleísta, ¿usted no cree que, digamos, haberlo enviado como un proyecto nuevamente económico urgente hace que ese debate, que es tan importante, se vea reducido a 2, 3 semanas? Hemos visto lo que ha ocurrido con las demás leyes, que también temas álgidos se han reducido en el debate de manera general. ¿Cree que va a pasar lo mismo con esta? Seguramente que sí, porque siempre que se generan cambios en el ordenamiento jurídico, obviamente hay grupos que ven desde su visión y hacen los análisis que corresponde y se pueden oponer como no, y eso es legítimo. Es decir, si es que existe la posibilidad de debatir, pues lo vamos a debatir. ¿No le genera a usted una preocupación que sea siempre todo económico urgente, que no dé espacio precisamente a ese debate? Sí, en el tema del IES es un asunto que no requiere, más bien dicho, exige que lo hagamos bastante más rápido. Sí exige que así sea. Rápido, no digamos tener este debate amplio para escuchar voces, para, digamos, evaluarlo de mejor manera. Yo lo decía ayer en un programa justamente con Fabricio, lo importante es abrir la puerta a la mayor cantidad de actores, tanto sociales como políticos, para que puedan incorporarse a la discusión. Han habido proyectos económicos urgentes y esto es algo que yo rescato, por ejemplo, empatando con lo de los 100 días. Los proyectos económicos urgentes son iguales que los proyectos ordinarios, lo único que varía es el tiempo de su debate. Y además, otra diferencia con los ordinarios es que en caso de que dentro de los 30 días que se da para debatir y responder con el proyecto de ley no se lo hace, pasa por lo que se conoce como el Ministerio de la Ley. El tema es que en los proyectos de urgencia en materia económica, el Ejecutivo es el que tiene la sartén por el mango.
Sí. En el caso de los proyectos cuyo trámite es ordinario, los plazos son más amplios y es la legislatura la que tiene la sartén por el mango y puede ampliar mucho más el debate. Ujú. Yo sí creo que para temas como los de, qué sé yo, una reforma laboral o una reforma a la seguridad social, tú necesitas un tiempo mucho mayor. Sí, es que esto no es cuestión de tiempo, esto es de capacidad de profundizar el debate. ¿En 30 días será suficiente? Para temas del manejo económico del IES, yo creo que sí es suficiente y adicionalmente permite que podamos abstraerle ya la discusión política para dedicarnos exclusivamente a la discusión técnica, porque este es un tema técnico y tendrán que ir personas que conozcan sobre seguridad social, los mismos funcionarios del IES, delegados de los jubilados, delegados de los representantes, de los trabajadores, de los empleadores, pero la premura del tiempo, desde mi punto de vista, Fabricio y Andrea, permitirá que no se politice un tema que es tan delicado y a veces ese es el problema. El año anterior se hicieron reformas al sistema de seguridad social y se entramparon en discusiones absolutamente ideológicas. A ver, el problema es que cuando hablamos de temas de seguridad social, hay que recordar que desde el año 2001 está vigente la actual ley de seguridad social que además fue declarada inconstitucional parcialmente en el tema de los fondos previsionales por el Tribunal Constitucional de la época. Desde ese tiempo, año 2000, año 2001, la ley del IES ha sufrido un montón de reformas, parches. Incluso aprobaron una nueva constitución en 2008 y no tenemos una nueva reforma. Lo lógico no debería ser apuntalar un debate nacional de mediano y largo aliento para generar una nueva ley de seguridad social, Andrés. Sí, pero No es otro parche esto. vuelvo y repito, las urgencias que tiene el IES está en el flujo de recursos a la interna y eso se ha dado lastimosamente porque hay un montón de problemas en el IES. Primero, un exceso de empleados. Segundo, la cartera vencida es altísima. Tercero, los niveles de morosidad son muy alarmantes. Cuarto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando se abre a hacer el banco del IES también, distribuye recursos que, insisto, debían haber sido mejor manejados y distribuidos para que el IES pueda cumplir su misión con los afiliados. Esto no está pasando, se está haciendo una reforma exclusivamente en cuanto al manejo de los recursos del IES y los demás problemas estructurales que puede tener el IES, por supuesto que podemos manejarlo a través de un proyecto de ley Pero sí ordinario. se ha pensado hacer eso. Sí, por supuesto. Inclusive está dentro de la agenda legislativa trabajar en estos temas de seguridad social. Y sabe, perdón, Andrés, solamente una cosa más. No voy a monopolizar la entrevista, ni mucho menos. En el tema de fundaciones, por ejemplo, que y quiero atarla con la preocupación que le acabo de expresar. Ayer, por ejemplo, en el diálogo que tuvimos, intervino Roger Celi del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y decía, por ejemplo, que hubo un montón de espacios de ONGs, de fundaciones, que no tuvieron la posibilidad de dialogar con la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Y eso, de alguna manera, está atado a este tiempo tan cerrado que hay. Obviamente también, no nos engañemos, hay una agenda política, legislativa, pero un tiempo muy cerrado y ellos decían, no nos recibieron. ¿Quién garantiza que acaban a recibir a todos los Bueno, recursos? se trató de hacer, y eso lo manejan de mejor manera quienes representan a la Comisión de Desarrollo Económico, lo que hicieron es hacer una distribución entre distintos sectores de la sociedad en lo que tiene que ver a las fundaciones y dieron espacios a distintas visiones. Analizaron tanto en el primero como en el segundo debate con representantes de distintos sectores y ahí fueron sacando los temas que se consideraron más importantes. Pero Además, en esa preocupación del Observatorio Legislativo lo dan con cifras, ¿no? Digamos, no son pocos ni muchos, son solo 2 organizaciones las que recibieron en la Asamblea Nacional para hablar precisamente de una ley que afectaba directamente a las organizaciones. Eso va a ocurrir tal vez con esta nueva ley económica urgente. lo que le puedo decir es que no importa si son 2 o si son 100, porque cuando se recibe a las instituciones que están de por fuera de la Asamblea, es la Comisión de Desarrollo Económico la que discrimina cuáles son los argumentos que se incorporan y cuáles no. Pueden venir 2 con argumentos lo suficientemente fuertes que permitan mejorar el proyecto de ley y pueden venir 100 que de pronto no aportan nada. El problema no es numérico, el problema es de argumentos y Pero, los argumentos digamos, son el los que se debate están recibiendo. ¿No se reduce solo con 2? Bueno, no tengo el dato si es que son solamente 2.
la Comisión de Desarrollo Económico, al menos en los proyectos de ley. Yo fui asesor en la Asamblea en el periodo pasado y justamente de la Comisión de Desarrollo Económico, y lo que se busca es tener y dedicarle 2 días a cada una de las discusiones en cuanto a ponencias, tanto para el primer debate como el segundo debate. Los que vayan participando en esos 2 días para cada uno de los espacios son los que han sido escuchados, y se les da tiempos de entre 10 y 15 minutos a cada organización. ¿Tiene usted conocimiento, asambleísta, que tal vez este proyecto, tal y como se ha enviado de parte del Ejecutivo, va a quedar así, o se van a incluir algunos artículos, como ha ocurrido incluso a última hora con las últimas leyes aprobadas? Sin duda alguna, todos los procesos, todos los proyectos de ley que se han presentado han sido cambiados, y eso es lo que yo quería decir hace un rato, pero nos fuimos del tema. Cuando se aprueba por el Ministerio de la Ley, queda tal cual manda el Ejecutivo, ¿no es cierto? Igualito. Entonces nosotros lo que hemos hecho siempre es evitar que eso suceda, tratar de que eso no suceda. ¿Usted asegura que en los 4 proyectos de urgencia en materia económica, ley de solidaridad, ley de integridad pública, ley de áreas protegidas, ley de transparencia social, en todos, el texto finalmente aprobado no fue el mismo del Ejecutivo? Sí, totalmente, y eso estoy convencido. Así fue, porque se tomaron en consideración todos los tiempos para debatir. Hay que tomar en cuenta un tema, inclusive, y esto fue lo que sucedió la semana anterior, por ejemplo, con las reformas al COIP. Lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que inclusive hasta el momento mismo del segundo debate se pueden incorporar observaciones, y es el ponente el que tiene la posibilidad de acogerlas o no. Es decir, los asambleístas tenemos la posibilidad, inclusive en el segundo debate, cuando el informe del segundo debate ya está listo y hecho y puesto a consideración del Pleno, se pueden incorporar nuevas propuestas en la medida de que el ponente las incorpore, y ahí es cuando, no sé si está bien utilizado el término, pero el ponente se convierte prácticamente en el dueño del proyecto, y ellos son los que tienen la posibilidad de incorporar o no. Entonces, por eso es que en todos los momentos del debate, en la comisión, en el primer debate en el Pleno, en la comisión para el segundo debate y en el segundo y definitivo debate, hay la posibilidad de incorporar temas, porque finalmente, una vez que todo esté incorporado, pasa la votación final y ahí se decide si es que se aprueba o no. ¿Ustedes están conscientes, Andrés, de que las 4 leyes anteriores, de las 4 ya aprobadas, las primeras 3, solidaridad, integridad y áreas protegidas, tienen demandas de inconstitucionalidad, no solo por el fondo, sino por la forma, porque el denominador común de todas es que no se respetó la unidad de materia? Y estoy consciente también que no solo esas tienen demandas de inconstitucionalidad, Fabricio. La ley de inteligencia también la tiene. Y la ley de inteligencia no fue económico urgente. Y la ley de inteligencia, naturaleza. Sí, entonces forma parte. Pero en el caso de los económicos urgentes se cuestiona mucho la unidad de materia. Sí. Y la Corte Constitucional... ¿Ustedes no respetaron la unidad de materia? La Corte Constitucional inclusive en estos días no se ha pronunciado todavía sobre ese punto. Es decir, ha suspendido artículos muy puntuales. Por ejemplo, lo del indulto anticipado. Muchos artículos de la ley de inteligencia. Pero sobre el fondo de estos temas la Corte no se ha pronunciado todavía. Y cuando hay un debate jurídico hay 2 argumentos y hay un tercero que es el que dirime, y veamos qué dice la Corte Constitucional en torno a ese tema. Pero nosotros hemos presentado los argumentos suficientes para decir cuáles son las razones por las cuales se incorporaron temas que dentro del objeto y el ámbito de aplicación de la ley guardan coherencia los unos con los otros. ¿Cuál es, digamos, ese respaldo que ustedes tienen para decir precisamente que se cumple con unidad de materia cuando hay varios cuestionamientos sobre aquello? Cuando se presentan los proyectos de ley, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es la unidad de técnica legislativa y el CAL quien determina si es que el proyecto de ley tiene unidad de materia o no. Cuando eso sucede, entonces, dice la norma, se puede continuar con el trámite. Es decir, la unidad de materia es una característica... el CAL precisamente en decir que tenía unidad de materia estas leyes? Cuando se presentaron los proyectos de ley tenían absoluta uniformidad en cuanto a los temas. Y no solo estas, recordemos los proyectos de ley anteriores que se trataron en la Asamblea en el periodo anterior, que fueron también económicos urgentes, tenía, más o menos la misma dinámica. Es decir, cuando se trata de un proyecto de ley económico urgente, nosotros tenemos que remitirnos tanto al objeto como al ámbito de aplicación de la ley y sobre esos temas comenzar a trabajar. Pero yo entiendo que el CAL calificó porque en su génesis, digamos que tiene unidad de materia. Pero en el camino le incorporaron otros temas que no tenían nada que ver. Y le planteo la propia propuesta que usted planteó en la Ley de Integridad Pública, me parece que es la de la tipificación o la de la
la que tiene que ver con la forma de juzgamiento para adolescentes infractores. ¿Eso qué tenía que ver con un económico urgente, Andrés? Cuando, vuelvo y repito, cuando se hace el proceso de calificación del proyecto de ley, es el CAL quien determina si eso sucede o no. Todas las demás propuestas pasan a órdenes, entre comillas, de la comisión que trata el asunto. Pero es que no es que se puede incorporar cualquier cosa. Bueno, ¿en qué parte de la norma se establece que no se puede incorporar? Lo que dice es, usted califica el proyecto económico urgente y durante el debate se pueden incorporar los temas que se consideren que pueden robustecer el proyecto de ley que se está tratando. O sea, que usted, digamos, considera que una vez que se aprobó como, digamos, que tenía unidad de materia, pero luego usted reconoce que no la tiene. No estoy reconociendo aquello. Lo que estoy diciendo es que se pueden incorporar los temas que así se no pueden tengan hacer nada dentro que del ver debate. lo uno con lo otro. La norma no establece que tiene que mantenerse el espíritu de la norma. En ninguna parte ni de la ley ni de la Constitución dice aquello. Lo demás ya son argumentaciones que se pueden tener, e insisto, eso Que ya se pueden debatir. que se pueden debatir, inclusive se están debatiendo en la Corte, ¿no? Y si la Corte declara inconstitucionales las leyes por la forma. Está bien. Es que eso Por forma esto. parte, de la discusión jurídica. Yo soy abogado de profesión. Cuando uno pone dos puntos de discusión en el derecho, ¿no es cierto? Pones una tesis, una antítesis, se traba la litis y el juez determina. Entonces, nosotros nos sostenemos sobre el argumento de que los proyectos de ley guardan coherencia con lo que la norma dice. Ahora, si es que vamos a entrar ya a interpretación desde la norma, cada cual interpreta lo suyo. Y es de la Corte la que Van a tendrá respetar lo que determinar. resuelve la Corte, Andrés. Pero no nos queda de otra, pues. Es decir, es que eso es lo que corresponde. Esa es la razón inclusive por la cual yo personalmente, voy a hablar en primera persona, que he sido un defensor acérrimo de los temas que se incorporaron en los proyectos de ley. Ni siquiera he presentado un amicus curiae ni nada por el estilo dentro de los debates que se están dando en la Corte Constitucional, porque entiendo que esto tiene que ser una discusión institucional entre la Asamblea y aquellos que presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Ahí discutirán, serán las partes procesales las que presenten sus argumentos y la Corte tendrá que resolver como corresponda. Hay muchas personas, analistas, que han cuestionado, digamos, este procedimiento legislativo precisamente diciendo que tal vez era incluso una estrategia poner un obstáculo para que no se apruebe la ley, para que se abra un debate y que precisamente vaya a la Corte Constitucional y con eso tener, digamos, herramientas para denostar el trabajo de la Corte Constitucional. Ha sido así y realmente qué bien le hace al país que hayan este tipo de debates porque llevamos 4 meses, alrededor de 4 meses, usted me corregirá, asambleísta, discutiendo, digamos, este tema, ¿verdad? Y si se reconoce que se ha incluido en la ley cosas que no tenían nada que ver, ¿por qué seguirlo haciendo? Porque eso al final del día nos afecta a todos los ecuatorianos. Es que, ¿qué se ganaría discutiendo con la Corte Constitucional? Lo que hemos visto, ¿no? Denostarla. Y luego también Y denostándola, ¿qué se ganaría? la consulta popular que está incluyendo el presidente Daniel Noboa, Pero ¿no? es que en la consulta popular se trata de todo menos de la Corte, salvo el tema del control político. Sí, de pero los como que ese tema se está convirtiendo casi en el objetivo real de la consulta. No Hay necesariamente. temas importantes como bases militares y como el tema del financiamiento que sí o sí tenemos que... Que iban a ir sí o sí, claro. Sí, y lo de de la reducción del número de asambleístas, ¿no es cierto? Y de los otros temas que están ahí también en la discusión. Es decir, lo que tenemos que tener claro también, Fabricio, es que todas las preguntas de la consulta popular pasan por manos de la Corte. Y la Corte es la que determina las acciones de inconstitucionalidad, más bien dicho, si es que guardan constitucionalidad o no las preguntas. Entonces, veamos si es que la Corte, por ejemplo, dice, ok, nosotros estamos, no habría inconveniente en que se pregunte al pueblo sobre si nosotros podemos ser sujetos de control político. No, veamos si es que la Corte lo hace. Correcto, Andrés Castillo, gracias por el tiempo. Gracias, Sé que tienes esta asambleísta. entrevista, Andrés. Gracias Sí, a nuestro invitado, muchísimas gracias. Andrés Castillo, asambleísta de ADN, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.